amigos, buenas noches y bienvenidos una jornada más a este espacio de entrevistas que realizamos, como todos ustedes ya muy bien conocen, aquí en Interal Televisión, siempre tras el informativo. En la jornada del lunes, para comenzar la semana, se cuenta con nosotros el recién reelegido secretario general de Comisiones Obreras en Almería, Antonio Valdivieso. Don Antonio, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido a Interal Televisión. Muchas gracias. Es un placer tenerte una vez más con nosotros. Siempre suele venir mes tras mes. Este mes tocaba, lógicamente, por lo que aconteció el pasado sábado, ese congreso, en el que, como decía, ha sido reelegido nuevamente secretario general de Comisiones Obreras en la provincia de Almería. Valoración de lo que aconteció el pasado sábado. Bueno, yo creo que hicimos nuestro 12 congreso, es decir, yo creo que ya hay una trayectoria de congresos de vida democrática dentro de la organización muy importante, y bueno, pues como cada 4 años tenemos que rendir cuentas de la labor que hemos llevado a cabo, tanto el secretario general en este caso, como su equipo de trabajo, que es la comisión ejecutiva. Y de eso se trató, pues de hacer ese balance y también de situar cuáles son los próximos retos a los que nos tendremos que enfrentar la organización, pues para estos próximos 4 años. Yo creo que el balance fue satisfactorio y, bueno, seguramente ahora hablaremos, porque yo la pregunta que te iba a hacer, ¿qué sacas de estos últimos 4 años al frente de Comisiones Obreras? Ahora hablaremos de los retos, pero los aspectos más importantes que has sacado de estos últimos 4 años. Bueno, yo creo que en primer lugar, cuando yo me presenté hace 4 años, el 25 de marzo del año 17, pues propuse un plan de trabajo y me marqué una serie de objetivos. Tengo que decir que prácticamente pues más del 90% de esos objetivos se han conseguido de una manera bastante satisfactoria, ¿no? Es verdad que han quedado algunas cuestiones que las volvemos a tener ahí y bueno, vamos a intentar sacarlas hacia adelante. Quizás lo que a mí más me llamaba, o lo que más he trabajado también, ¿no? O una de las partes importantes ha sido tratar de reforzar la organización a las comisiones obreras de Almería. En la primera ocasión hubo 2 listas para el Congreso y sobre todo lo que he hecho ha sido un trabajo, todo mi equipo hemos trabajado para fortalecer la unidad de la organización de cara al interno, pero sobre todo para dar un mejor servicio a los trabajadores y a las trabajadoras de nuestra provincia. Y yo creo que lo hemos conseguido. Hemos conseguido esa unidad de cara a este Congreso y además hemos conseguido situar a la Comisión Obrera de Almería como la primera fuerza sindical de nuestra provincia. Hemos ampliado, incluso en esta época de importante crisis, en más de 1.300 afiliados, con lo cual eso supone un refrendo también a nuestra labor y a nuestro trabajo, incluso en época de crisis. Te recuerdo que todos los afiliados pagan su cuota religiosamente y además hemos conseguido pues ser el primer sindicato en cuanto a delegados y delegadas sindicales en las empresas, con lo cual el refrendo también de los trabajadores y trabajadoras en las distintas empresas también nos ha dado esa fuerza pues para ser esa primera fuerza sindical y sobre todo para afrontar los próximos 4 años con más responsabilidad si cabe que estos 4. Además, yo creo que también una de las cuestiones era reforzar la vertiente sociopolítica del sindicato, es decir, hacer llegar a la ciudadanía en general, es decir, Comisión Obrera no somos solamente un sindicato que nos preocupamos de lo laboral, sino nos preocupamos de los derechos sociales de las personas, de la ciudadanía, de sus servicios, que reciben unos servicios públicos de calidad, sanidad, educación, pensiones, dependencia. Y bueno, yo creo que también que hubiese una difusión de cuál es nuestro trabajo, de cuáles son nuestras propuestas de trabajo en esos campos a la ciudadanía, en un trabajo bastante estrecho con los medios de comunicación. Y yo tengo que agradecer a vosotros y a los demás medios de comunicación de Almería que han sido bastante receptivos a todas estas iniciativas que desde el sindicato nos hemos marcado para tratar de difundir esa vertiente sociopolítica del sindicato. Y después también, pues lógicamente, otra en cuanto a la acción sindical, pues como te decía, hemos conseguido gestionar todas aquellas cuestiones que nos han planteado y han sido muchas, y sobre todo en la época de pandemia hemos tenido que sufrir o hemos tenido que saber adaptarnos a las circunstancias, claro, con tanto medios técnicos como medios humanos, para no cerrar nuestras puertas, para seguir prestando un servicio, si cabe, de mayor calidad, con mayor cercanía y con mayores abanico de posibilidades a los trabajadores por todas las dificultades sanitarias que hemos pasado en esta pandemia y que seguimos atravesando.
y bueno, yo creo que eso también ha tenido, hemos conseguido ser el referente de los trabajadores y trabajadoras de nuestra provincia en esta época de pandemia. Eso también yo creo que es muy importante. Y después también hemos conseguido otro objetivo que era aumentar nuestra capacidad de influencia y de relevancia con las instituciones y con las administraciones, las diferentes administraciones, tanto local, provincial como autonómica, en el terreno de nivel estatal, con la subdelegación, con la delegación del gobierno de la Junta. Y yo creo que en ese terreno también hemos hecho un trabajo importante y que se ha visto reconocido por, como decía, por los políticos, que bueno, pues sobre todo para reforzar en nuestra provincia también una herramienta que yo creo que es muy importante y que el sindicato utiliza como bandera, que es el diálogo social. Es decir, para salir de esta crisis tenemos que salir todos unidos y para eso hace falta diálogo social, que nadie se quede atrás y que sobre todo aquellas personas más desfavorecidas, trabajadores o no, tengan los medios de vida necesarios para tener una vida digna. No obstante, del congreso que se celebró el pasado sábado, ese 12º congreso, veíamos como todas las administraciones han estado presentes, Ayuntamiento, Diputación, Junta de Andalucía, su delegación. ¿Dónde está el secreto del éxito de Comisión Obrera en estos últimos 4 años, donde, tú bien lo comentabas, se presentaban 2 listas hace 4 años y ahora solamente una única lista de unión en la que has sabido dónde está el éxito? Bueno, yo creo que lo teníamos muy claro, tanto yo como el equipo que me ha acompañado y que gran parte de él me va a seguir acompañando, aunque hemos provocado también una fuerte incorporación de personas nuevas a este equipo de trabajo, pero teníamos claro que teníamos que trabajar por los trabajadores y por las trabajadoras. Entonces, en fin, hemos tratado de cohesionar, es decir, de trabajar, es decir, de ver cuáles eran los puntos, es decir, cuáles eran los objetivos que tenía que sacar adelante la organización y trabajar codo con codo, es decir, después de los congresos, se elige a las direcciones de esa organización. Por lo tanto, yo siempre, cuando he participado en otros congresos, donde a lo mejor la opción que yo defendía pues no ha salido victoriosa, pues a partir del día siguiente yo me he puesto a trabajar con los representantes, con la dirección que ha sido elegida en ese congreso, bien a nivel federal o en otras estructuras. Por lo tanto, yo creo que lo que hemos sabido es dejar esa división en el minuto siguiente a cuando se terminó el congreso y trabajar codo con todo y cada uno de las organizaciones que están bajo nuestro paraguas de la Unión Provincial de Almería. Yo creo que ese trabajo se ha visto reconocido y por eso esa unión de cara a este congreso, donde no ha habido lista alternativa ni a la Secretaría General ni a la Comisión Ejecutiva, y bueno, pues el informe también ha salido con una mayoría muy amplia, aunque ha habido algunas abstenciones, lógicamente. No ha sido un congreso a la búlgara. Que digo, todo ha salido adelante. No. No obstante, en el 17 te presentaba, nadie se hablaba de pandemia, ni se conocía absolutamente nada. ¿Cómo habéis afrontado? Porque más o menos has estado diciendo que habéis estado muy pegados a los trabajadores, pero ¿cómo fue el día a día en este año pasado que hemos pasado con el tema de la pandemia y que aún continuamos en ella? Pues mira, nosotros, es decir, toda la organización, no solamente aquí en Almería, es decir, desde la Confederación Estatal, la Confederación Regional, todas las federaciones, las uniones provinciales, nos hemos marcado una hoja de ruta común para afrontar estos retos. Y bueno, lo primero era garantizar la seguridad de los trabajadores, tanto nuestros, es decir, como los que estamos en la propia organización, para que nuestra organización pudiese prestar el servicio esencial que además se nos reconoció así en el decreto del estado de alarma, y además hacer cumplir esa exigencia sanitaria para prevenir pues, la mayor posible los contagios en los centros de trabajo. Ese ha sido la clave. Yo creo que hacer una apuesta muy importante por la seguridad y la salud propia y de los trabajadores, y trasladar eso a las empresas, ¿no? Y eso, bueno, pues eso ha llevado un trabajo muy minucioso, muy constante, de interlocución con las administraciones, de denuncia a la inspección de trabajo, de estar en permanente contacto con las autoridades sanitarias para tener la mayor información posible con la delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía, con los empresarios, en fin. Hemos hecho una labor y sobre todo, como te decía, hemos adaptado, es decir, tenemos desde el primer momento, tuvimos unos medios para posibilitar las videoconferencias, las citas previas, adaptamos
toda nuestra, podemos decir, nuestra infraestructura de espacios para que se pudiera prestar un servicio a todos los trabajadores y trabajadoras y afiliados y afiliadas que nos requiriesen. Incluso hemos negociado los ERTE de manera por videoconferencia, hemos estado en todos los ERTE que se han hecho en la provincia de Almería, hemos estado donde no había representación sindical, lo hemos llevado a cabo también con una comisión que creamos precisamente con la participación de todos esos sindicatos y donde todos estuvimos arrimando el hombro de manera conjunta, y eso es lo que creo yo que ha permitido que la organización se haya visto ese importante trabajo que ha hecho, donde no solamente afiliados a trabajadores, es decir, cualquier llamada que se recibía en cualquier sede de comisiones obreras se derivaba a la persona que tenía que dar una respuesta, se le daba bien telefónicamente, una atención personalizada, bien por correo electrónico, bien se concertaban videoconferencias. En fin, yo creo que hemos tenido una agilidad importante a la hora de adaptarnos a las condiciones que requería esta pandemia para prestar ese servicio y continuar con nuestra labor al 100%, incluso en época de pandemia. En esta pandemia hay dos palabras, que es teletrabajo, por un lado, que es el que se ha puesto de moda, y también el asunto de, bueno, a partir de ahora, ¿qué pasa con los ERTES? Esto que siempre escuchábamos la palabra ERE, pero ahora ya tenemos los ERTES. A día de hoy, con el tema de los ERTES, nos encontramos que no sabemos si van a continuar más allá de mayo, si sí o si no. La situación es que es bastante problemática, en este caso en la provincia de Almería. Sí, bueno, yo creo que por eso antes destacaba también la importancia del diálogo social. Yo creo que hemos demostrado los agentes sociales, en concreto nuestra organización, Comisiones Obreras, que había otra forma de salir de la crisis que era distinta a la del 2008. Es decir, no con políticas de ajuste, de recorte, y yo creo que en esto también ha tenido bastante importancia el cambio de mentalidad de la Unión Europea, porque nos acordamos con esos programas de ajuste tan severos que se imponían desde la Unión Europea y sin embargo se ha visto que eso no funcionó, creó más pobreza, más desequilibrio entre las sociedades, un reparto desigual de la riqueza, y había que abordar esta crisis de manera diferente. Eso lo ha entendido la autoridad europea, pero también el gobierno de España. Es decir, ha sido mucho más sensible y yo creo que al reforzar ese diálogo social se ha conseguido elaborar ese escudo social que ha permitido pues a los trabajadores, en vez de ser despedidos, pues que tuviesen en ERTE, a las empresas poder mantener en estado larvado su actividad para que cuando mejoren las condiciones puedan desarrollarse y mantener el empleo. Yo creo que eso ha sido muy importante y ahora nos queda lógicamente una tarea todavía, si cabe, más, y es que tratar de que todos esos ERTES que hemos conseguido negociar y que se han prolongado y que se van a seguir prolongando, me consta que se van a seguir prolongando hasta el momento que sea necesario por la situación sanitaria de la pandemia, y que después no se conviertan en ERE. Es decir, que se vaya haciendo una incorporación paulatina de la actividad empresarial, recogiendo a esos trabajadores que mientras tanto han estado cubiertos por esos ERE, y bueno, y también ayudando al resto de la sociedad a poder superar esta pandemia sin que nadie se pueda ver atrás. Ahí está el ingreso mínimo vital, está también la ayuda, es decir, este último acuerdo que se firmó el 22 de marzo con la Junta de Andalucía y los agentes sociales de Andalucía para ayudas directas también a las personas que estaban en ERTE y que más lo necesitaban. También ayuda a las empresas para se van a mantener más de 535.000 puestos de trabajo, de los cuales en Almería se habla de más de 37.000, cerca de los 40.000 durante 4 meses más. Es decir, que ya nos vamos allá más de enero, y seguramente si esto no fuese suficiente, hay una dotación económica de más de 700 millones de euros por parte de la Junta, pues tanto por parte del Estado como por parte de la Junta de Andalucía seguiremos negociando a través del diálogo social para que no caigamos en una situación de pobreza, de despido y de falta de cobertura social, porque eso no favorece a nadie. Y por supuesto también demandamos de los empresarios que tengan ese mismo espíritu de colaboración y trabajo, que se acuerde también un próximo acuerdo de negociación colectiva, porque para salir de esta crisis se tiene que salir reforzados los convenios colectivos, reforzados y aumentado el poder adquisitivo cuando se empieza a generar de nuevamente riqueza,
porque en España también es muy importante el turismo, es muy importante otras actividades económicas, pero sobre todo el consumo interno es fundamental para que haya crecimiento y haya un reparto más justo de la riqueza en nuestro país. Por lo tanto, todo eso es necesario y ese es el trabajo y los retos que nos quedan de cara al próximo futuro. Dos retos importantes, lo estás comentando. Uno, el tema de la siniestralidad laboral en la provincia de Almería, que siempre intentamos poner la cota cero y es imposible. No sé qué pasa en la provincia de Almería, que no se puede. Y luego, por otro lado, con la situación de siniestralidad laboral, lideramos el paro. Los datos conocidos hace menos de 15 días, veíamos como la provincia de Almería vuelve a subir otra vez el paro, líder de Andalucía. Bien, vamos a ver, el problema de la siniestralidad y de la precariedad laboral que hay en Almería yo creo que obedece fundamentalmente a dos razones. Una, la reforma laboral del 2012 lo único que ha traído ha sido precariedad, contratación temporal, como muestra, valga un botón, ¿no? Es decir, en la provincia de Almería solamente en el sector agrícola, en el sector del campo, durante el año 2020 se firmaron más de 100.000 contratos en fraude de ley. Contratos temporales en fraude de ley que deberían ser contratos indefinidos o fijos discontinuos. Por lo tanto, ya tenemos una primera motivo para esa precariedad que conlleva, a su vez, una siniestralidad laboral muy importante. ¿Por qué? Pues porque a las personas que tienen contratos temporales, que trabajan 2 semanas, que son despedidos, que cambian de empresa o que concatenan 7 contratos a lo largo de un año con espacios en blanco, pues es muy difícil formarlos en los distintos sectores, en la prevención de riesgos laborales, y porque también las empresas, lógicamente no, es decir, en contra de lo que dice la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, pues no asumen la prevención de los riesgos laborales, ni el tema de formación, ni el tema de equipos o de medidas preventivas, porque para ellos, en época de crisis, si ya lo era en época de bonanza, que lo veían como un gasto, más que como una inversión, claro, pues ahora lo que han hecho ha sido recortar en estas cuestiones, que además las marca la ley, los planes de prevención que están aprobados en cada una de las empresas. Pero para eso debe haber inspecciones para que luego sí, pero date cuenta, y encima lo primero que quito es claro, pero date cuenta que en Almería la cifra de personas que están de alta en la seguridad social son más de 300.000 personas, con un mercado laboral que son microempresas, muchas de carácter familiar, no tenemos o hay muy poquitas grandes empresas. Entonces imagínate, para 10, 12 inspectores de trabajo, lo que es imposible, es imposible abarcar ese volumen de trabajo y después, sobre todo en el campo, pues que es dificilísimo controlar todo eso, ¿no? Entonces, en fin, lo que se tendría que llevar a cabo es una concienciación de los empresarios y sobre todo de aquellos que cumplen con la ley hacia los demás, porque al final lo que se está generando con este tipo de cuestiones de no cumplir la ley es una competencia desleal precisamente para las empresas que cumplen con toda la normativa laboral, de prevención de riesgos laborales. Que no son todas las empresas, que es unas cuantas. Exacto. Claro. Entonces, es decir, entre ellos mismos se están haciendo una competencia desleal que no beneficia a nadie, no beneficia a los empresarios que sí cumplen la normativa, no los beneficia a ellos porque están defraudando tanto a la Seguridad Social como a Hacienda, y no favorece tampoco a los ciudadanos, porque al final lo que está haciendo es pagando menos salarios, empobreciendo, no pagando los impuestos que corresponden, con lo cual hay una merma que después se traduce en una falta de servicios públicos, educación, enseñanza, pensiones, dependencia, etcétera, etcétera. Luego al final se entra en un bucle que al final, bueno, pues lo que hace es provocar la desregulación, cuando debería ser lo contrario. Eso yo creo que deberían hacerlo mirar, y esto es un tema que también lo digo desde Comisiones Obreras, hemos hecho una ronda por todas las administraciones, tanto locales, provinciales, delegado del Gobierno, Junta de Andalucía, Tesorería, Inspección de Trabajo, Agencia Tributaria, Instituto Nacional de la Seguridad Social, para poner de manifiesto esta situación, pero parece ser que de momento nadie le hinca el diente. No obstante, siempre lo has dicho y siempre en esta mesa lo has comentado, los datos de economía sumergida que tenemos en la provincia de Almería son bestiales, claro, ahí vemos, si no cumplimos por la ley de prevención de riesgos laborales, si encima tampoco el contrato que te hago te lo hago en precario, encima luego te doy dinero bajo cuerda para que te calles, no diga absolutamente nadie, no tenga que pagar yo, pues la pescadilla que se muerde la cola. Sí, bueno, esa es una cuestión que también, una de las resoluciones que se aprobó en este congreso que hicimos el sábado, es sobre el tema de la inmigración. Es decir,
Fundamentalmente en Almería hay dos sectores que además son dos sectores bastante potentes, aunque ahora uno de ellos está muy afectado por la pandemia, como es el tema de la hostelería y turismo, y el otro es el tema del campo, ¿no? Es decir, ahí es donde se dan los mayores índices y bolsas de fraude, y sobre todo provocado en gran parte, tanto en uno como en otro, por el tema de la contratación irregular también de trabajadores o la no contratación precisamente de personas que son irregulares, ¿no? Sí. Pero además también, incluso con los que están regularizados, hay unas prácticas bastante fraudulentas que están muy arraigadas y que son las que queremos luchar contra ellas. Y uno de los temas o por lo que surge esto también es porque hay una mano de obra muy asequible que no está regularizada, que está en una condición muy precaria, como es la población inmigrante, y por eso en esta resolución, como te decía, pedimos que se abra un proceso de diálogo en las instancias gubernamentales para provocar un proceso de regulación que no favorezca, por lo menos limite o no favorezca esta situación irregular, además de ver cuáles son, desde luego, una solución global e interdisciplinar de cuál es la situación tan específica que se vive en Almería. Antonio, la última, que estamos casi fuera de tiempo. Dos temas importantes. Por un lado, la Junta de Andalucía, en la buena sintonía que habéis comentado UGT y Comisión Obrera y UGT, por ese plan de reactivación económica en Andalucía. Pero por otro lado, criticáis al Gobierno central que cumpla ya la agenda de reformas sociales que todavía no ha puesto encima de la mesa. Mucho se habla, pero lo del tema de la reforma laboral, nada de nada. Sí. Bueno, ahora estamos, con la Junta de Andalucía hemos criticado los presupuestos tan restrictivos y las políticas sociales como han sido, es decir, y tuvimos que montarle una manifestación el día 1 de diciembre a las puertas del Gobierno para que abriera esa puerta del diálogo social y seguiremos insistiendo, pero ahora sí es verdad que ha habido una buena sintonía y esperemos que siga y que pueda ser mucho más productiva. Con el Gobierno central también lo he destacado, hemos llegado a acuerdos importantes de escudo social, etcétera, etcétera, pero sí es verdad que hay varios incumplimientos muy flagrantes que además iban en el programa electoral al que se comprometieron, y además una cuestión que sin apoyar a determinados partidos políticos, pero sí nosotros desde comisiones obreras, es decir, desde los sindicatos de clase, sí que hicimos una apuesta progresista para un gobierno progresista en España. Por lo tanto, yo creo que son deudores de esas cuestiones que nosotros planteamos y que ellos incluyeron en ese programa electoral, como es la derogación de la reforma laboral, la derogación de la reforma de pensiones del 2013 y también en la subida del salario mínimo interprofesional, porque además hay que recordar que en la provincia de Almería más del 50% de los asalariados, de esos 304.000 que están de alta en la seguridad social, cobran al mes menos de lo que es el salario mínimo interprofesional, no el de ahora de 950, sino del de año 18, que son los estudios que era 776 euros. Y un 25% de estos, es decir, más de 50.000 personas en Almería cobran menos de la mitad del salario mínimo interprofesional. Luego, es decir, eso dice una radiografía bastante clara de cuál es la situación, ¿no? Por lo tanto, hay que acabar con esa reforma que produjo esa dualidad del mercado laboral y que además desde Europa se está apostando porque se rompa esa dualidad del mercado laboral. Eso es lo que nosotros también queremos y para eso es necesario derogar esa reforma laboral. Y ahora tenemos las movilizaciones de todos los 11 de cada mes y se van a potenciar mucho más con el 1 de mayo y el 28 de abril, que es también el Día Internacional contra la Siniestralidad Laboral. Es decir, nosotros no vamos a cejar y vamos a seguir insistiendo hasta que consigamos esos objetivos y consigamos un mercado laboral mucho más justo y mucho más equitativo para la clase trabajadora. Pues don Antonio Valdivieso, secretario provincial de Comisión Obrera, ha sido un placer tenerte una vez más con nosotros. Sabes que tienes las puertas abiertas de Inter Almería, además vienes habitualmente mes tras mes, entre ese 28 de abril y el 1 de mayo para ver por ahí, para venir nuevamente, para incluso también los datos del paro conocido del mes de abril, hacer una batida general de cómo han sido esos datos, cómo han sido esas movilizaciones, para contárselo a todos los almerienses. Las puertas abiertas. Por mi parte, encantado. Muchas gracias. Muchas gracias y mucha suerte en estos próximos 4 años. Muchas gracias también. Pues nada más, amigos, hasta aquí la entrevista de la jornada de hoy. Como siempre, nosotros volveremos mañana martes a partir de las 9 de la noche aquí en Inter Almería Televisión, en el espacio de la entrevista. A todos los más que nos queda desearles que pasen una feliz.